crisis económica, de desempleo, la situación difícil que están atravesando decenas de familias, miles de familias en nuestro país debido al incremento en los precios, por ejemplo, del combustible, del alza del dólar, los productos básicos, ¿no?, de la canasta familiar. Ahora es difícil quizás mantener a toda una familia porque ha aumentado el costo de vida. ¿Qué hacemos frente a la crisis política? La respuesta la tiene nuestro siguiente invitado, el decano del Colegio de Economistas de Lima, Carlos Castro Gao. Bienvenido aquí al programa. Buenos días. En primer lugar, agradecer a PBO, con Chema Salcedo y en especial a sus personas, tanto Karen, Judith, y extensivo mi saludo a don Chema. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, sí, hablando de economía, estamos en una situación complicada. Creo que ya no se puede decir que es mediático, aparte de lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no?, y una serie de denuncias por X motivos, tanto que recae en el mismo despacho presidencial, la improvisación de designación, empezando por los ministros y otros tipos de funcionarios. Ya no vamos por encima de los 70 ministros. Exacto. Que han pasado en tan poco tiempo. Sí, tan poco tiempo. Estamos hablando un poquito más de un año de 71 gobierno. Ya con Kelly. Así es. Entonces, es lamentable esa improvisación que ha habido, ¿no?, en estos meses. Y se perdió la oportunidad por cuanto el presidente Pedro Castillo, que llegó con un discurso de cambio, de trabajar por el pueblo, de hacer quizás un gobierno que beneficie a la mayoría de los peruanos, por decirlo así, creo que debió de enfrascarse en 3 temas, aparte de lo sanitario, porque no se puede descuidar también. Si bien se ha aperturado ya la economía, las condiciones sanitarias en buena hora, pero no podemos descuidar porque estamos siempre expuestos que nuevamente regrese la pandemia, ¿no? Claro que sí. Era la reactivación económica, que ha sido tardío. El plan Impulso Perú no está funcionando, porque creo que ha debido ser concertado con un esfuerzo privado, así como vemos ese esfuerzo de Alicor para ayudar, ¿no?, a muchas familias, ¿no?, que es lamentable de recurrir nuevamente a las ollas comunes. Yo creo que lo más importante para cualquier peruano de a pie, hombre y mujer, es tener un empleo. Exacto. Es donde te cambia la vida y donde es más sostenible el bienestar de los peruanos. Entonces, si no pensamos en el empleo, creo que también el empleo va acompañado de esa reactivación económica. Y eso se hace con el sector privado. Si no generamos ese clima de confianza, que no lo tenemos actualmente, no va a haber inversión privada, ¿no? Y ahí están los indicadores. La inversión prácticamente está paralizada. Las estimaciones, no solamente para este año y el otro, 2023, es máximo 1% de inversión. Vamos a tocar esos temas porque de hecho, Karen, el fin de semana, los temas, ¿no?, que llenaron nuestra pauta, ¿no?, de contenidos, fueron los relacionados a la economía, ¿no? Se volvió noticia del día, agenda del día, la información económica. Incluso tapó la parte judicial, política, social en nuestro país, y la economía fue el primer tema, ¿no?, en todos los programas dominicales, en todas las entrevistas que se daban. Bueno, iniciemos entonces, ¿qué les parece para conversar y explicar por qué el dólar sube? ¿A qué factor se debe? ¿Qué te parece, Karen? Por favor, decano, si escuchamos un reporte de Ana Alexa Rivera sobre el precio del dólar, antes de revisar y desbaratar todo lo que se dice al respecto. Vamos a conocer la cotización para el día de hoy. Adelante, Ana Alexa. Así es, hemos salido a las calles de la ciudad a consultar la cotización del dólar para hoy. De hecho, se mantiene nuevamente de manera inestable el precio de la moneda extranjera en el país. 3.96 la compra para hoy y 13.99 la venta. Repetimos, por supuesto, la información para todos los que se conectan a través de PBO. La compra 13.96 y la venta 13.99. Se mantiene entonces de manera inestable el precio de la moneda extranjera en el país desde hace ya varias semanas. Esta es la información para todos los que están conectados a través de PBO, y pronto de regreso en los 91.9 de la FM PBO, la radio con fe. Alex, por esta información. A veces cuando escuchamos sobre la cotización del dólar, muchos se quedan ahí en la nebulosa y no saben cómo reaccionar frente a estos cambios o esta inestabilidad. ¿Me conviene ahorrar en dólares? ¿Me conviene invertir en mi negocio utilizando mis dólares? ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos momentos en donde hay una inestabilidad y no sé lo que puede pasar el día de mañana? Para ser objetivo, no solamente Estados Unidos, sino la mayoría de los bancos centrales, y no escapa también la realidad en el Perú,
han ido incrementando las tasas referenciales que manejan los bancos centrales. La Fed también en Estados Unidos lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial? El dólar se ha revaluado. Exacto. Frente a todas las monedas, incluso con el euro mismo. Entonces, eso afecta también al tema de inversiones aquí en el Perú. Entonces, el peruano de a pie, incluso teniendo sus dólares bajo el colchón, ¿no? Prefiere atesorar en dólares y ya no en moneda nacional. ¿Por qué? Porque por lo menos mantiene, ¿no?, ese valor de moneda papel verde en dólares, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y esa demanda, esa mayor demanda hace también que vaya manteniendo esa alza del dólar. Ahora, acuérdense en este año, 2022, sino que a veces perdemos la memoria. ¿Se acuerdan cuando hubo ya y bajó el ruido político que ya no iba a la constituyente? Se parecía que se llegaba a un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en puntos prioritarios, ¿no? De gobernabilidad, ver el tema de la reactivación económica, y bajó el dólar, ¿no? Y estuvo hasta por debajo del 3.80. Así es. Porque nuestro valor del dólar debería estar máximo entre 3.75, máximo 3.8. Sin embargo, estamos en 4 soles ya, ¿no? Entonces, es la incertidumbre que seguimos manteniendo. Y eso lo tiene que reconocer tanto el Ejecutivo, el Legislativo, que ambos tienen responsabilidad, porque el 28 de julio de 2021 creo que tuvieron la oportunidad ambos poderes de compartir una agenda país. Y no la tenemos. Pero es que ahora la discusión ya no se trata de cómo trabajamos en conjunto o a través del diálogo. Ya ninguna medida puede limpiar el escenario, ¿no?, para trabajar en esta agenda conjunta, porque acá el cuestionamiento ya es sobre corrupción, ¿no? Y eso afecta a la economía, pero también existen otros factores como el factor externo que usted acaba de explicar. Así es, no solamente es el tema de lo que se está viendo con el dólar, también lo dijimos, el Colegio de Economistas de Lima se pronunció a finales de 2020 y en el 2021, la crisis alimentaria que se venía a nivel mundial. Hemos visto la pobre gestión pública que se ha tenido en el último año, sobre todo en el sector agrario, por el tema de los fertilizantes. ¿Cómo es posible que hasta la fecha no se haya tenido una compra exitosa? De Uria, 4, la cuarta fracasada, ¿no, Karen? Exacto. Esperábamos que la tercera fuera la vencida, pero no ha sido así. Y no solamente es el tema de los fertilizantes, Karen, Judith, es también el tema de cómo ayudas a esa agricultura atrasada en cuanto a crédito, innovación tecnológica, el tema de asociatividad. Bueno, se trató de hacer con ese denominado bono agrario que se llama el fertibono o fertiabono, me parece, y también hay denuncia de corrupción. Claro, el tema de los subsidios aquí en el Perú nunca hemos tenido éxito. Al final nunca hemos beneficiado al consumidor final o al beneficiario final. Lo hemos visto en el tema de los combustibles, en los alimentos. ¿Te acuerdas que subsidiamos 5 productos y fue un fracaso, ¿no? Sí. Que fue para 3 meses. Entonces yo creo que cuando hablamos de subsidios no hemos sido a través del tiempo eficientes para esos subsidios. Si no lo focalizas bien y no aseguras que quien realmente necesita ese subsidio directo, fracasamos. Y es plata botada. Es botar dinero al Así agua, es. Una especie de chorreo, ¿no? Es lo que ha pasado también con el Fondo de Estabilización de los Precios al Combustible, Claro. que está acumulando una fuerte deuda, no solamente a Petroperú, sino a los grandes proveedores de derivados, importadores, y no se está cumpliendo con esos pagos. Es lamentable decirlo también que nos afecta como país, porque también es un factor en cuanto a riesgo país, el tema de Petroperú, por ser la principal empresa estatal, ¿no?, en la que está sumergido en una crisis financiera. No tiene solvencia financiera Bueno, actualmente Petroperú. ese sería entonces, Karen, el segundo tema, ¿no? El tema de los combustibles. ¿Y por qué el caso Petroperú? También vamos a corrupción nuevamente. ¿Se da cuenta que el problema de nuestro país está vinculado el flagelo social, a ¿no? la corrupción, ¿no? Pocas voces en su momento, pocas, las que yo recuerdo, criticaron lo de refinería de Talara. Y hoy las consecuencias que tenemos con esta empresa, con Petroperú, también están vinculados a la refinería de Talara y a su saliente titular, al señor Campodónico. Entonces, ¿por qué no se quiere tocar y criticar con nombre y apellido el tema de la refinería de Talara en Petroperú? ¿Qué pasa? ¿O existen algunos intereses? ¿Qué pasa? Para hacer historia, este proyecto empieza con el gobierno de Humala, ¿correcto? Entonces,
comenzó a crecer la inversión y sobrepasó los 5.000 millones de dólares de Nunca inversión. visto, me parece, ¿no? Sí, claro, en realidad hablan de sobrevaloración, el tema de corrupción, pero bueno, si hablamos de corrupción, esto viene de muchos gobiernos. Exacto. Y es más, hemos creado un Estado cleptocrático, corrupto, en los 3 niveles de gobierno, no solamente el gobierno nacional, sino los subnacionales Los también. descentralizados. ¿Y por qué? Porque hemos visto los informes que nos dice la Contraloría, pero no nos dice la receta o las alternativas de cómo minimizar la corrupción. No se plantean Cada soluciones. año nos dicen que solamente va creciendo los montos en proyectos fallidos. El año pasado fue 22.000 millones, ahora 29.000 millones, el último informe que ha emitido la Contraloría en el 2022, pero no dice cómo paralizar la corrupción. Y es por ello que tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer una reforma del Estado, un Estado mucho más eficiente, que sirva más al ciudadano, porque no tenemos un sistema de contrataciones especializados en proyectos. Eso hay que decirlo también. Entonces, estamos cosechando cada día proyectos fallidos que nos perjudica desde el ciudadano de a pie y sobre todo a esas poblaciones que no tienen salud, que no tienen educación, distintas realidades territoriales a Lima, porque mal que bien Lima con todos sus contrastes es lo más moderno que tiene el Perú. Pero existen realidades que sí necesita apoyo directo del Estado y no recurrimos a esas necesidades. Y hay presupuesto además, ¿no? Pero Votamos no desde se el canon, invierte sobre ese canon se ha votado por presupuesto, años. o se Así es. devuelve, ¿no? Así O por es. un tema de corrupción se utiliza Así es. ese dinero para obras que no son tan importantes o urgentes para la población, Para ¿no? monumentos. ¿te Karen, acuerdas? mira los hospitales mal construidos y que nuevamente se han tenido que construir, como el caso de Lorena, el caso de allí en No tenemos Tumbes, una buena carretera, Ancash también. ¿no? En Ancash, colegios mal construidos que apenas... Infraestructura, Así como es. este niño que se cayó por el tragaluz del tercer piso de su colegio, ¿no? Así es, ¿no? Y es más, carreteras también sobrevaloradas y todo ello. Creo que necesitamos primero regresar a un Estado meritocrático, hacer las reformas pendientes, empezando por la reforma política. Ya creo este sistema político no funciona. Han desaparecido los partidos políticos. Creo que tenemos que ir formando cuadros tanto en lo político como también en lo técnico. No es posible que lleguen, entre comillas, alternativas de gobernabilidad tanto a nivel nacional para una visión país, en gobierno regional y gobiernos locales, que en realidad el que se perjudique es el ciudadano de a pie, Sí. ¿no? Entonces creo, La responsabilidad sí. a veces siempre se la deja uno al elector, ¿no? Nos incluimos, por supuesto, nosotros los electores, pero también, ¿cuál es la oferta, no? ¿Cuál es la carta que tengo para sí. elegir, no? ¿Qué menú elijo? Cuando hablo de menú me refiero a las fórmulas presidenciales, partidarias y demás. ¿De dónde? Si no tengo dónde elegir, ¿no? Hay un tema que sí es transversal, que no solamente puede estar en el campo pedagógico o de las políticas del Ministerio de Educación, sino que todos tenemos que participar, tanto la clase política, la sociedad civil, de exigir una educación pública de mejor calidad. Y ahí tiene que ver también en la formación de ciudadanía. No estamos formando ciudadanos. Y esa es una crisis acumulada de 40 años. Exacto. Quien las ha formado en educación pública. Me acuerdo, mi profesor de primaria enseñaba en la mañana en el Von Humboldt y en la misma calidad de enseñanza nos daba en la tarde en un colegio fiscal. En las grandes unidades escolares iban los profesores en sus carros, eran abogados, ingenieros. Lamentablemente en la década del 80 dieron una ley que ya no podían enseñar ingenieros, biólogos, literatos, historiadores. Ese fue un gran fracaso, ¿no? Por, digamos, Favorecer a cierto sector magisterial. magisterial, clasista Sindicalista. o incluso partidario, porque hay que decirlo así con nombre propio, ¿no? Totalmente. Entonces, De hecho, ahí de hecho, viene en la el- crisis. De hecho, en el sector magisterio hay líneas partidarias e ideológicas y Así por es. eso se pelean entre ellos. No, ¿no? entonces, esa es la realidad. Chile hizo todo lo contrario y sigue su gente reclamando mejor educación pública. Es que nosotros nos hemos mal acostumbrado, ¿no? A vivir en estas condiciones, ¿no? Al interior del país, no hablemos de Lima, al interior Así del es. país,
cuál es la calidad o el conocimiento, la preparación que tiene un maestro, un docente para luego impartir ese conocimiento a los estudiantes. Eso sumado a la mala infraestructura que tienen los colegios, como decíamos con Chema el otro día, no tienen un sistema de agua potable, no tienen desagüe. Ni siquiera baños decentes. Yo he estudiado en colegios públicos y la verdad que los baños eran terribles. Exacto, y en la selva, por ejemplo, hay muchos techos que no están cubiertos y cuando cae la lluvia, los estudiantes están mojados. Y en esas condiciones, ¿cómo vamos a esperar que nuestros estudiantes, que nuestros niños, que nuestros adolescentes crezcan con un criterio sólido, ¿no? Y es por eso que después viene cualquier persona, cualquier político con su discurso y le dice, te voy a dar plata. Exacto, y lo convence, ¿no? Como lo que habíamos escuchado al premier Aníbal Torres, que un día decía que no estamos frente a una crisis económica y al día siguiente decía lo contrario. Karen, tú has dicho algo sumamente importante, tocando el tema de educación. La educación tiene por lo menos 4 columnas vertebrales. El tema del docente, ¿no?, que es fundamental. El tema de la reforma curricular, que no puede ser igual en todo el país. Exacto. Porque si no vinculamos esta currícula con las potencialidades territoriales, es muy distinto la educación que debe tener, que se me ocurra Puno con Lima, Madre de Dios con Tumbes, porque si no formamos recursos humanos para el aprovechamiento de esas potencialidades, llámese en turismo, en agricultura. Bueno, en antes el colegio forestal, era también, se daba educación técnica. Recuerdo que mi padre me decía que los enseñaban a coser, a cortar pelo, a reparar zapatos. Te preparaban en todo sentido de la palabra. En contabilidad, administración, electricidad, mecánica, eso se ha perdido en el tiempo. Entonces, no estamos generando un recurso humano que se quede en el lugar. Si nosotros viajamos la sierra y vamos subiendo más altura, vas a encontrar solamente bien niños y gente longeva. La gente joven está en la costa. En Lima está concentrado alrededor del 35% de la población nacional. Y en la costa más del 70%. Y en donde existe mayor recurso, ¿no?, en el país, que es la selva y la sierra, no hay población. Claro, porque la fuerza de la juventud es la que genera el desarrollo. Claro. Bueno, Karen tiene familia sanmartinense, somos paisanas, ¿no? Yo soy de Tocache. Departamento. Y cuando uno llega a los 16, 17 años, vaya a tomar una decisión. ¿Qué hago con mi vida? ¿Me quedo o me voy? Si me permiten un minuto sobre San Martín. Es un departamento que nunca ha tenido canon, casi. Exacto, es el milagro de la Amazonía. Pero lamentablemente fue interrumpido. Tuvo 15 años de éxito en invertir en educación y en las potencialidades de los productos claves para el desarrollo. Los alternativos, ¿no? Y erradicaron el tema del narcotráfico. Exacto. Y cómo se convirtió San Martín en un boom turístico, en el tema agroexportador, con inteligencia. Yo me imagino si eso lo hacemos efecto multiplicador en todo el Perú sería otro país. Y ahí dieron en la clave, invertir en su gente y generar empleo. Exacto. Y lo alternativo, cuando se menciona lo del tema del narcotráfico, recordemos que la zona Alto Guayá, que implica San Martín, ¿no?, golpeado por el terrorismo y por el narcotráfico. Yo resalto la gestión de una invitada a la que siempre recurrimos, la ex titular de Vida, Carmen García Claus, me parece, ¿no? Y ella nos contaba la experiencia con la producción alternativa, con financiamiento incluso extranjero, ¿no? Y Tocache llegó a ser ganador del mejor aroma de cacao del mundo, ¿no? En el año 2000, qué sé yo, 2010, 2011 me parece, ¿no? Hay tantos recursos que podemos explotar, ¿no? Utilizar la creatividad de las personas, pero obviamente el liderazgo tiene que recaer en gente capaz, ¿no? Y liderazgo y visión de desarrollo. Y eso lo tuvo por un periodo por lo menos de 10 a 15 años y que fue un éxito. Y se le dio beneficios, como por ejemplo la exoneración, ¿no?, del IGB y demás, justamente por la época de emergencia. Pero ahora vemos que en otras regiones tienen presupuestos inmensos y también un reparto de dinero por concepto de canon increíble, pero eso no se materializa en un hospital, en una carretera, no en educación, en nada. Vayamos a otra situación, ¿no?, en contraste. El Brain, más de 20 años no pueden limpiar ese territorio con tantas potencialidades turísticas, ¿no? De producción de café también. Exacto, de una serie de productos. Igual la selva. Nosotros deberíamos de ser uno de los principales productores a nivel mundial de cítricos. Tenemos una variedad de cítricos. El aguaimanto, el camu camu. Así es.
y darle valor agregado. Seríamos potencia, estamos desperdiciando una oportunidad con esta crisis alimentaria de ser una despensa para el mundo en una serie de productos. Eso es lo y que eso es mucha generar gente empleo de se calidad. pregunta, ¿no? En un medio de una crisis alimentaria, con tanto producto, tanta variedad, nosotros que hemos tenido la oportunidad de salir del país, a veces queremos tomarnos algún jugo, queremos conseguir algún vegetal y no lo encontramos. Y acá en Perú hay una infinidad, hay una riqueza tremenda. ¿Y por qué entonces estamos tan estresados con el aumento de los precios en los productos básicos? ¿No? Si tenemos, por ejemplo, alternativas, si el precio de la papa sube, puedo utilizar otro elemento. U otro tipo de papa, que tenemos como 3.000 tipos, ¿no? Exacto. Te comento, Karen, ya la costa está colapsando en cuanto a terrenos para la agroexportación. Y necesitamos subir un poco, ¿no?, a lo que conocemos como la cuenca media. Ejemplo, Huaral, ¿no?, que crece la fruta por sí solo. Si tú le darías tecnología de riego, innovación tecnológica, calidad de semilla, lo articulas con esa agricultura exportadora, ¿no?, digamos, que ya tiene tecnología de punta. Convertir desiertos en, ¿no?, terrenos fértiles. Y esa atrasada la articula con esa agricultura moderna. Todos salimos ganando. Porque además hay tecnología en nuestro país. Entonces, Sí hay. ese gran exportador va a necesitar más tierras. Entonces puede hacer alianza estratégica con ese agricultor que está, ¿no?, con una innovación atrasada. Y ahí el Estado tiene que entrar a tallar cómo se articula este grande con este pequeño. Pero vamos a aumentar, ¿qué?, una mayor oferta exportadora. Si no tenemos en mente cómo exportar más, ¿no?, no solamente minería, sino también otros productos. Si nos va súper bien en la exportación del arándano. Ahí, ¿qué estamos haciendo, Karen? Claro. Generar empleo. El problema del país es que no estamos generando empleo. Y el empleo es la mejor receta para el bienestar de cualquier peruano. Y eso es lo que no observamos en nuestro país, ¿no? Porque qué fácil es hacer dependiente a una persona de recibir un bono, ¿no? Pero si tú quieres Eso no enseñar dura, a que eso la no persona dura, porque pueda tú subsistir sabes en que el el tiempo, no tienes Estado que darle tiene pescado, tienes limitaciones. que enseñarle a pescar, enseñarle a valerse por sí mismo y aprovechar también lo que tiene a la mano, ¿no? Los recursos dentro de nuestro país, en la costa, sierra y selva, hay una infinidad de productos, una infinidad de oportunidades que se están desperdiciando también por falta de conocimiento, ¿no? De repente hay una persona que tiene una hectárea y que no sabe cómo hacer de eso un negocio, ¿no? Es que tenemos de ministro, pues, a Roberto Sánchez, de Comercio Exterior, ¿no? De Turismo y Comercio Exterior. ¿Qué nivel de funcionario público? A ver, nos vamos a ir a una pausa, Decano. Vamos a regresar con esto. Y seguimos conversando con Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima. En el primer bloque hablábamos un poco sobre la coyuntura, no solamente de Lima, sino también al interior del país, sobre todos los recursos que podríamos estar explotando y que no lo estamos haciendo por falta de liderazgo, por falta de una estrategia. Pero lo cierto es que la economía ya está golpeando los bolsillos de todos los peruanos y cada vez son más personas las que piden constantemente la renuncia del presidente Pedro Castillo. Hace poco nomás veíamos que al interior del país recibían al presidente Pedro Castillo tirándole huevos a él y a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, y le gritaban: sal del gobierno porque nos estás afectando la economía. Vemos también el tema del combustible. Nuestra compañera Nalex Rivera hace poco nos grababa informes de esta larga fila de trailers, de camiones que no lograban abastecerse de este insumo tan básico, tan importante, ¿no? Y que perjudica, obviamente, la exportación de nuestros productos y al abastecimiento de los mercados, ¿no? Y eso contribuye, obviamente, al aumento de los precios de los productos básicos de la canasta básica familiar. Coméntenos un poco cómo podemos resarcir este tema de los combustibles. ¿Hay quizás alguna luz al final del túnel o es que vamos de mal en peor con este gobierno? Para empezar, en el tema de los precios a los combustibles y el desabastecimiento, es producto un poco, en primer lugar, que no está funcionando el Fondo de Estabilización de los Precios a los Combustibles, por cuanto se tiene una deuda acumulada, no solamente a Petroperú, sino a los grandes proveedores, ¿no?, de derivados, ¿no?, importadores, hay que decirlo con propiedad, que se le está debiendo la compensación, ¿no?, de la diferencia de los precios internacionales con el precio al consumidor, ¿no? Es decir, si el precio en realidad, entre comillas, debería estar para el usuario final 30 soles, digamos, con el fondo deberían de pagar solamente 18, por decir como un ejemplo. Eso no se está cumpliendo en cuanto a poder compensar tanto a Petroperú como a esos grandes proveedores. Entonces, cuando no funciona y no le estás pagando, ¿no?,
esas importaciones, pues somos importadores, somos dependientes, entonces se produce estos efectos de desabastecimiento. En segundo lugar, cuando se produce incremento no solamente del petróleo, sino del diésel, sino también de los derivados, de los diferentes tipos de gasolinas, de los gasol, el efecto es también que tiene un impacto en el incremento de los precios, por el tema del transporte. En tercer lugar, existe un problema serio de financiero en Petroperú. Hemos visto que le están transfiriendo 4.000 millones de soles, prácticamente 1.000 millones de dólares, ¿no? 1.000 millones de dólares, y aparte le están negociando una cartera también de 500 millones más. Entonces, pero en buena hora hubiera sido para que, así no nos guste o nos guste, ese proyecto de Talaria ya se hizo. Tenemos la refinería. Que haya habido sobrevaloración, que fue mal diseñado, que quizás se pudo priorizar esos recursos en otras prioridades país, pero ya se hizo esa refinería, la tenemos. Entonces debemos de hacerla funcionar. ¿Cómo potenciarla, no? Exacto, y cómo esa refinería puede equilibrar los precios en el mercado interno, de ser menos dependientes del mercado internacional en cuanto a derivados de petróleo, ¿no? Y tener mayor participación en proveer derivados en el país. Sin embargo, mientras que siga parada, es un costo y un pasivo fuerte al país. Y en cuanto a la canasta familiar, lo mejor que puede hacer el gobierno es cuando, para bajar los precios, es mayor oferta. Esa es la mejor receta. Y para lo cual tiene que funcionar una economía social de mercado, a fin de que no haya abusos ni dominio de privilegio por ningún agente económico. Lamentablemente no tenemos realmente una economía social de mercado porque no hemos tenido un Estado eficiente, un Estado que ponga orden, que no permita abusos. ¿Y eso cómo se hace? Cuando existe realmente un acuerdo nacional, ¿no? Y que eso se plasme realmente en una constitución que ponga las reglas bien claras y el rol que juega todo el mundo, el Estado, el sector privado, la sociedad civil. Lamentablemente el acuerdo nacional la tenemos para la foto. Bueno, y también los liderazgos, ¿no? También están para la foto, porque si me preguntan, nosotros estamos todos los días con las noticias, pero yo no recuerdo, por ejemplo, el nombre de la ministra, me parece, de Agricultura. No sé cómo se llama la ministra de Agricultura, a ver si me ayuda Kiarita buscando el nombre de la ministra, que no ha respondido nada, no dice nada. La señora Herrera, la ministra de Energía y Minas, cuando la prensa le pregunta algo, se va corriendo, ¿no? Entonces no hay liderazgo. Aníbal Torres, ¿cómo se llama? Jenny Patricia Ocampo. Ay, a mucho gusto, señora Jenny. Patricia Ocampo. Realmente no se oye padre, ¿no? No se le conoce ni la voz. No ha dicho nada sobre el cuarto fracaso en la compra de fertilizantes y demás. Repito, la señora Noelia Herrera, me parece, ¿no? Ministra de Energía y Minas, no ha dicho nada sobre Petroperú, no responde a la prensa, va al Congreso y dice cualquier cosa. Entonces realmente no hay, y tampoco asume la responsabilidad política el señor Aníbal Torres. Entonces no tenemos liderazgos. ¿Ese es otro problema también? Sí, es más, y ha dicho algo que incluso me ha pasado, de la época que estaba en la universidad, en los años 80 por lo menos uno tenía de recordación por lo menos a más de 10 ministros, ¿no? Ahora no nos acordamos ni de 5. Es que han cambiado ¿no? tanto. Así es, ¿no? Entonces, tiempo. Sí, y no se ve liderazgo en los sectores, ¿no? Aparte de la rotación que no duran, ¿no? No se ve políticas ni estrategias en el corto, ni menos en el mediano plazo. Y en carteras que son sumamente importantes para la generación de empleo y para el crecimiento económico. Ustedes la han mencionado, energía y minas, producción, comercio, Mincetur, ¿no? Agricultura es fundamental, ¿no? Porque sabemos que el sector agrario es donde se genera mayor dinamismo y demanda de recursos humanos, ¿no? Más puestos de trabajo directos, más aún si hablamos de cómo seguir incentivando la agroexportación, ¿no? Sin embargo, no lo estamos haciendo. El Perú se perdió la oportunidad en el 2021 en enfrascarse en 3-4 frentes para generar más empleo. Minería. Somos un país minero, así nos guste o no nos guste. El tema era cómo hacer una alianza estratégica con el inversionista minero. Es decir,
mejores tecnologías limpias, ahora las existen, más respeto al medio ambiente, y si que hubiera que compensar a otros sectores productivos o económicos, se tiene que hacer. Ponerse de acuerdo en carteras de proyectos en el área de influencia donde se vea un cambio y bienestar a la población, es decir, en educación, ¿no? Salud, infraestructura para el desarrollo, ¿no? O para la competitividad del departamento, si hablamos ya de algo mucho más amplio. Esta cartera es bien claro y decir cuál le corresponde el compromiso de inversión al gobierno nacional, al gobierno regional y a las municipalidades. ¿Y qué le corresponde a la empresa? Eso nunca se ha hecho, Karen. Judy. Por eso es que hay tanta confusión, ¿no? Y no se resuelven los conflictos sociales. No se dan cuenta que por falta de planificación y de concertación y de identificar a los actores claves y asumir compromisos. Eso se hace en cualquier país institucionalizado. Hay un tema que también va de la mano con la economía, que es la institucionalidad. Si no fomentamos la institucionalidad en el país, estamos fregados. Entonces, creo que es un tema a discutir, porque tenemos una débil institucionalidad que va acompañado de la alta corrupción que existe en el país. Así es, y esto obviamente perjudica a todas las áreas y obviamente la economía, ¿no? Y es lamentable que no se pueda concretar en resultados ningún tipo de proyecto, ¿no? Parece que entra un nuevo ministro, entra un nuevo dirigente, un nuevo líder en cada ministerio y cada quien quiere avanzar en base a sus beneficios, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo que Judy ha avanzado un proyecto, yo agarro y digo, no me convence el proyecto de Judy, yo empiezo mi propio proyecto. Y pongo mis amigos. Claro, entonces nunca terminamos nada. Más aún, con todos los cambios que hemos visto en los últimos meses, entonces realmente siempre estamos en foja cero. Nos quedamos invirtiendo dinero en proyectos que nunca se concretan, que nunca se terminan, cuando hay presupuesto, que al final del año se devuelve y tenemos una población descontenta que no tiene los elementos y las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Es una realidad que sin duda tiene que ser atendida de inmediato, pero obviamente hay que contrarrestar el problema de la corrupción en nuestro país. Le agradecemos al decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor Carlos Castro Gao, por habernos acompañado en el programa de PBO con Chema Salcedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y solamente para despedirme, saludos a todos los economistas del Colegio de Economistas de Lima, que esta semana es la última semana que estoy en ejercicio y creo que ha sido una labor al servicio de ellos, al fortalecimiento de nuestra orden profesional y que nuevamente estemos siempre en consulta, y lo más importante, que toda la orden profesional también tiene una agenda país de cómo contribuir, ¿no?, al desarrollo y darle también una salida institucional a los grandes problemas que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, qué interesante lo que vamos a escuchar ahora. ¿Qué significa o qué, qué implica para quienes utilizamos los dichos y refranes en casa estar de cháchara, ¿no? Cháchara, lo que dicen los congresistas para blindar al presidente de la República. Cháchara, lo que nos dicen todos los días los ministros para defender a Pedro Castillo. ¿Qué significa estar de cháchara? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.